Mi prometido me dejó un licuado de proteína con una nota bonita. Cuando mencioné que lo compartiría con su hijo, se le cayó la taza de café y se puso completamente pálido. Mi prometido me dejó un licuado de proteína con una nota dulce. Dije que lo compartí con su hijo después de nuestro entrenamiento. Se puso pálido. ¿Le diste la mitad a Ethan? La encimera de la cocina todavía estaba fría bajo mis palmas cuando le conté a Adrian que había compartido su considerada sorpresa de desayuno. Él estaba de pie junto a la cafetera, vestido con su ropa casual de fin de semana, preguntándome sobre mi carrera matutina con su hijo de 12 años. Estuvo genial, dije, todavía tratando de recuperar el aliento de los 8 kilómetros que habíamos terminado 30 minutos antes. Y muchas gracias por el licuado de proteína que me dejaste. Fue un detalle muy dulce. Ethan y yo lo compartimos después de nuestro entrenamiento porque ambos nos moríamos de hambre. El vaso que Adrian sostenía se le resbaló de los dedos y se hizo añicos contra el suelo de baldosas. Pero no fue eso lo que hizo que se me helara la sangre en las venas. Fue su rostro, del que se drenó todo el color hasta que pareció que iba a vomitar o a desmayarse, o ambas cosas. Sus labios se movieron sin emitir sonido durante 3 largos segundos, antes de que lograra pronunciar con voz ahogada esas 5 palabras que destruirían todo lo que creía saber sobre el hombre, con el que se suponía que me casaría en 6 semanas. ¿Le diste la mitad a Ethan? Llevaba 8 meses viviendo con Adrian Thornton y su hijo, cuando esa mañana de sábado hizo estallar mi mundo entero como una granada detonando en mi pecho. Nos habíamos conocido a través de un amigo en común en un evento de caridad para recaudar fondos, hacía aproximadamente 1 año y medio, y la conexión había sido instantánea e intensa de todas las formas que prometen las comedias románticas, pero que rara vez cumplen en la vida real. Adrian era un representante de ventas farmacéuticas con una oficina de esquina en el centro, una hermosa casa colonial en los suburbios y un hijo cuya custodia compartía con su exesposa, Melissa. Parecía perfecto, honestamente. Atento sin ser empalagoso, exitoso sin ser arrogante e increíblemente paciente para fusionar nuestras vidas a un ritmo que se sentía natural en lugar de forzado. Su hijo Ethan fue tímido al principio, pero poco a poco se fue abriendo conmigo, especialmente después de que empecé a unirme a sus carreras de los sábados por la mañana y a enseñarle a hacer las famosas galletas de chispas de chocolate de mi abuela cada 2 fines de semana que se quedaba con nosotros. Los licuados de proteína habían empezado a aparecer hacía unos 2 meses, siempre los sábados por la mañana cuando Ethan estaba con su madre y yo me levantaba tarde después de trabajar horas extras durante la semana en mi puesto de administradora de hospital. Adrian los dejaba en el refrigerador con pequeñas notas escritas en papelitos adheribles pegados al vaso. Pensé que necesitarías esto después de que te agoté anoche. Desayuno para mi hermosa futura esposa. Bébetelo. Vas a necesitar tu energía para más tarde. Las notas eran cursis y dulces, el tipo de pequeño gesto romántico que me hacía sentir apreciada y amada en una relación que parecía casi demasiado buena para ser verdad. Después de años de citas decepcionantes y relaciones que se esfumaban tras unos meses de compatibilidad mediocre, nunca había cuestionado los licuados, porque ¿por qué lo haría? Sabían un poco amargos, pero el polvo de proteína siempre tiene un sabor algo desagradable, independientemente de los sabores anunciados que prometen chocolate o vainilla, pero que entregan algo más cercano a una tristeza con sabor a tiza. Me los bebía rápidamente, por lo general mientras me preparaba para cualquier actividad de sábado que tuviéramos planeada, ya fuera un almuerzo con amigos, ir de compras a tiendas de antigüedades en el distrito histórico, o simplemente pasar horas de ocio en el sofá viendo películas y planeando nuestra próxima boda. Los licuados a veces me provocaban un poco de náuseas, y ocasionalmente tenía que recostarme 1 o 2 horas por lo que suponía que era solo mi cuerpo adaptándose al suplemento de proteína, o quizás una leve intolerancia a la lactosa que se manifestaba. Adrian siempre parecía preocupado cuando me sentía mal, trayéndome agua y galletas saladas, sugiriendo que descansara mientras él hacía mandados o trabajaba en proyectos por la casa. Pero este sábado en particular fue diferente porque Ethan se había quedado inesperadamente a dormir desde el viernes por la noche. Melissa había llamado alrededor de las 8, diciendo que tenía una emergencia de trabajo de última hora y preguntando si podíamos recibir a Ethan un día antes. Adrian había parecido ligeramente molesto por el cambio de planes, pero aceptó porque nunca quería que Ethan se sintiera no deseado o como una molestia en nuestra casa. Así que Ethan había dormido en la habitación de invitados, y el sábado por la mañana me desperté temprano por costumbre y le sugerí que fuéramos a correr juntos, ya que Adrian había mencionado que tenía llamadas de conferencia temprano por trabajo. El licuado de proteína había estado esperando en el refrigerador con una nota que decía: «Buenos días, preciosa. Pensé que necesitarías esto hoy», y lo había tomado sin pensar, suponiendo que Adrian lo había preparado antes de que la llegada inesperada de Ethan cambiara nuestros planes de fin de semana. Ethan y yo habíamos compartido el licuado, cada uno bebiendo aproximadamente la mitad en vasos separados en los que lo había servido, y luego salimos a nuestra ruta de 8 kilómetros por los senderos del vecindario. Hablamos de la escuela, de su próximo proyecto de la Feria de Ciencias y de si quería aprender a hornear pan el próximo fin de semana. Una convivencia normal y maravillosa entre madrastra e hijastro, que me había hecho sentir que nuestra familia ensamblada realmente estaba funcionando, y que casarme con Adrian significaba ganar no solo un esposo,
sino un hijo que empezaba a confiar en mí y a aceptarme como una parte permanente de su vida. Habíamos vuelto a casa sudorosos y felices, y le estaba contando a Adrian cómo Ethan había superado su mejor tiempo personal cuando mencioné que habíamos compartido el licuado de proteína. Ahora, Adrian me miraba fijamente con una expresión que nunca antes había visto en su rostro, algo salvaje, aterrorizado y desesperado. ¿Dónde está Ethan ahora?, exigió, con la voz quebrándose al pronunciar el nombre de su hijo. Está arriba, dándose una ducha. Respondí lentamente, la confusión y los primeros zarcillos de miedo real comenzando a envolver mi garganta. Adrian, ¿qué pasa? ¿Qué había en ese licuado? Ignoró mi pregunta y tomó su teléfono de la encimera. Sus manos temblaban tanto que casi se le cayó 2 veces mientras intentaba desbloquear la pantalla. Marcó un número y se llevó el teléfono a la oreja, caminando en círculos cerrados por el suelo de la cocina, mientras los vidrios de la taza de café rota crujían bajo sus zapatos. «Necesito que vengas a la casa de inmediato», dijo al teléfono con voz baja y urgente. «Ha habido una situación con el proyecto que discutimos». «Sí, ahora mismo. No me importa lo que estés haciendo. Llega aquí en los próximos 20 minutos o todo estará arruinado». Terminó la llamada y me miró con ojos que ahora parecían casi calculadores, una vez que el shock inicial se había desvanecido ligeramente. «Meredith, necesito que hagas exactamente lo que te digo. No hagas preguntas, solo escucha. Tenemos que hacer que Ethan vomite todo lo que bebió esta mañana. Hazlo vomitar ahora mismo, antes de que su cuerpo absorba más del licuado». El desapego clínico en su voz hizo que algo en mi pecho se sintiera como si se estuviera partiendo. Esto no era preocupación o inquietud, esto era un cálculo frío, el tono de alguien que resuelve un problema en lugar de proteger a su hijo. Di un paso atrás, mis tenis rechinando contra el azulejo, y saqué mi propio teléfono del bolsillo de mis shorts de correr. «¿Qué había en el licuado, Adrian?», repetí, y esta vez, mi voz salió más dura y clara de lo que esperaba, dado que todo mi cuerpo comenzaba a temblar con adrenalina. «Dímelo ahora mismo o llamo al 911. Su rostro pasó por varias expresiones en rápida sucesión: ira, miedo, resignación y finalmente, una especie de súplica desesperada que se veía mal en sus facciones. «No es lo que piensas», comenzó, pero ya estaba marcando los servicios de emergencia, porque, fuera cual fuera la explicación que estuviera a punto de ofrecer, no iba a justificar la forma en que había reaccionado al enterarse de que su hijo había consumido la mitad de algo destinado a mí. La operadora del 911 respondió al segundo timbre, y me obligué a hablar con calma y claridad, aunque mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. «Necesito una ambulancia y a la policía en 847 Oakmont Drive. Mi hijastro y yo consumimos algo que pudo haber estado envenenado o contaminado, y su padre está actuando de manera extraña y se niega a decirme qué contenía». Adrian se abalanzó hacia mí tratando de arrebatarme el teléfono, pero yo ya me había movido hacia el pasillo y corría escaleras arriba hacia el baño de Ethan, mientras la operadora me pedía que me mantuviera en la línea y describiera cualquier síntoma que estuviéramos experimentando. «Aún no hay síntomas», jadeé, subiendo los escalones de 2 en 2. Pero el padre del niño me dijo específicamente que lo hiciera vomitar antes de que su cuerpo absorbiera lo que sea que estuviera en la bebida que compartimos. Golpeé la puerta del baño. «Ethan, cariño, necesito que abras ahora mismo, es importante». El agua se detuvo y Ethan apareció un momento después envuelto en una toalla, con el pelo goteando y el rostro confundido. «¿Qué pasa?», preguntó. Traté de sonreír de forma tranquilizadora, aunque estaba bastante segura de que mi expresión se parecía más a una mueca de pánico. «Necesitamos ir al hospital, corazón, ambos, solo como precaución, porque creo que el licuado de proteína que bebimos podría haber tenido algo malo. Tu papá está muy preocupado por ti». Los ojos de Ethan se abrieron de par en par, y formuló la pregunta en la que yo había estado tratando desesperadamente de no pensar. «¿Papá intentó envenenarte?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como humo, imposibles de no ver o no oír una vez que habían sido pronunciadas en voz alta por este perspicaz niño de 12 años, quien aparentemente había notado más sobre el comportamiento de su padre de lo que yo le había dado crédito. Antes de que pudiera formular cualquier tipo de respuesta que no lo aterrara aún más, oímos las sirenas acercándose a la casa. La operadora del 911 todavía estaba en la línea, y le dije que los vehículos de emergencia estaban llegando, y pregunté si debíamos intentar inducir el vómito antes de que llegara la ayuda médica. Ella me indicó que esperara a los paramédicos, a menos que estuviéramos experimentando síntomas graves como dificultad para respirar o pérdida del conocimiento, y que guardara cualquier recipiente o evidencia de lo que habíamos consumido. Las siguientes 2 horas fueron un borrón caótico de paramédicos, policías y un traslado urgente a la sala de emergencias, donde a Ethan y a mí nos dieron a beber carbón activado y nos sacaron muestras de sangre para un análisis toxicológico. La doctora de urgencias, una mujer de unos 50 años llamada Patricia Blackwood,
con ojos amables y una actitud seria, explicó que nos estaban tratando por una posible intoxicación, pero que no sabrían exactamente a qué sustancia habíamos estado expuestos hasta que los resultados del laboratorio llegaran en varias horas. Hizo preguntas detalladas sobre el licuado de proteína, a qué sabía, cuánto había consumido cada uno, a qué hora lo bebimos y si habíamos experimentado algún síntoma como náuseas, mareos, visión borrosa o dificultad para respirar. Le conté todo mientras sostenía la mano de Ethan en la cama de hospital junto a la mía, incluyendo la reacción aterrorizada de Adrian cuando mencioné que habíamos compartido el licuado y su insistencia en que necesitábamos hacer vomitar a Ethan de inmediato. La expresión de la de Blackwood se volvió cada vez más grave mientras hablaba, y se disculpó para hacer una llamada a alguien a quien se refirió como nuestro especialista en toxicología. 20 minutos después, apareció un médico más joven, presentándose como el Dr. Raymond Cole del Centro de Control de Envenenamientos del hospital, con una especialización en toxicología farmacéutica. Me pidió que describiera de nuevo el sabor del licuado, el color, la consistencia y cualquier característica inusual que hubiera notado. Amargo, dije, tratando de recordar detalles que me habían parecido completamente insignificantes en ese momento. Más amargo de lo habitual, de hecho, y tenía un regusto ligeramente metálico que recuerdo haber pensado que era extraño, pero simplemente supuse que Adrian había usado una marca diferente de proteína en polvo o algo así. El Dr. Cole intercambió una mirada significativa con la Blackwood, y algo en esa comunicación silenciosa hizo que se me revolviera el estómago, a pesar del carbón activado que me habían obligado a beber. Vamos a realizar un panel toxicológico completo, dijo con cuidado, pero basándome en su descripción y en la reacción de su prometido, cuando se enteró de que usted compartió el licuado. Tengo algunas sospechas preliminares sobre lo que podríamos estar enfrentando. Mientras tanto, de vuelta en la casa, la policía aparentemente estaba teniendo una conversación muy interesante con Adrian. Me enteré de esto más tarde por el detective James Whitmore, un investigador veterano del Departamento de Policía del Condado, con 26 años de experiencia y un rostro que parecía haber visto todas las cosas terribles que los humanos pueden hacerse entre sí. Apareció en el hospital alrededor de la 1 de la tarde, unas 3 horas después de que la ambulancia nos trajera a Ethan y a mí, y preguntó si me sentía lo suficientemente bien como para responder algunas preguntas sobre mi relación con Adrian y los eventos que llevaron al incidente de esa mañana. Ethan había sido trasladado a una habitación privada para observación, y su madre, Melissa, había llegado 1 hora antes, furiosa y aterrorizada a partes iguales, exigiendo saber en qué tipo de casa había estado dejando a su hijo y amenazando con acciones legales contra cualquiera que estuviera a su alcance. El detective Whitmore se sentó en la incómoda silla de plástico junto a mi cama de hospital y sacó una pequeña libreta y un bolígrafo, del tipo anticuado que lo hacía parecer un personaje de una novela policíaca en lugar de un verdadero oficial de policía, investigando lo que podría ser un intento de asesinato. Zra Chen, comenzó, y lo interrumpí de inmediato para decir que mi nombre era Meredith Kensington, no Chen, y que no tenía idea de dónde había sacado esa información. Se disculpó, corrigió sus notas y comenzó de nuevo. Señora Kensington, necesito hacerle algunas preguntas sobre su prometido, Adrian Thornton, y su relación con él. ¿Alguna vez ha sido violento con usted? ¿Alguna vez la ha amenazado o la ha hecho sentir insegura de alguna manera? Negué con la cabeza automáticamente. Luego me detuve y realmente pensé en la pregunta, porque si alguien me hubiera preguntado lo mismo 12 horas antes, me habría reído de lo absurdo que era. Adrian había sido perfecto, atento, romántico, apoyaba mi carrera, paciente con la fusión de nuestras familias, pero ahora, con el recuerdo de su rostro palideciendo y ese pánico desesperado en sus ojos cuando se enteró de que Ethan había bebido la mitad del licuado destinado a mí, me encontré reconsiderando cada momento de nuestra relación a través de una lente nueva y aterradora. No, respondí finalmente, nunca ha sido violento, pero hubo cosas que ahora, viéndolas en retrospectiva, me parecen extrañas. El detective Whitmore se inclinó ligeramente hacia adelante, con el bolígrafo suspendido sobre la libreta. ¿Qué tipo de cosas? Le conté sobre los licuados de proteína que habían comenzado a aparecer hacía 2 meses, siempre los sábados por la mañana cuando Ethan estaba con su exesposa y yo estaba sola en casa con Adrian. Le conté sobre sentirme mal después de beberlos a veces, necesitando recostarme con náuseas que había atribuido a la intolerancia a la lactosa o simplemente a no estar acostumbrada a los suplementos de proteína. Le conté sobre la preocupación de Adrian durante esos episodios, cómo me traía agua y galletas saladas y sugería que descansara mientras él salía a hacer mandados durante horas. ¿Alguna vez fue a un médico por estos síntomas?, preguntó el detective. Admití que no, porque nunca me parecieron lo suficientemente graves como para justificar atención médica. Solo náuseas leves y fatiga que pasaban después de unas horas de sueño. El detective Whitmore escribió extensamente en su libreta, y luego hizo una pregunta que me heló la sangre a pesar del cálido aire del hospital. Señora Kensington, ¿está usted al tanto de que figura como la beneficiaria principal de una póliza de seguro de vida por un valor de $850,000 que Adrian compró hace 6 meses? Lo miré fijamente, mi boca abriéndose y cerrándose como un pez, ahogándome en el aire. No tengo idea de lo que está hablando.
logré decir. Tenemos seguros de vida a través de nuestros trabajos, pero no sé nada sobre una póliza adicional. El detective me mostró una fotocopia de una solicitud de seguro con mi firma falsificada en la parte inferior, que designaba a Adrian como el propietario de la póliza y beneficiario en caso de mi muerte. Encontramos esto en su oficina en casa durante nuestro registro de la propiedad, junto con varios otros documentos que pintan un panorama preocupante de la situación financiera de su prometido. Resultó que Adrian Thornton, el exitoso representante de ventas farmacéuticas con la oficina de esquina y la hermosa casa colonial, se estaba ahogando en deudas por valor de $340,000. Deudas de juego, en su mayoría, según los registros bancarios y los estados de cuenta de tarjetas de crédito que la policía había confiscado de su oficina. Había estado perdiendo dinero constantemente durante al menos 2 años en varios casinos y sitios de juego en línea, y recientemente había sacado una segunda hipoteca sobre la casa que ya estaba devaluada debido al colapso de los precios inmobiliarios en nuestra área. Su salario era bueno, pero no lo suficiente como para cubrir sus pérdidas y mantener el estilo de vida que me había estado presentando a mí y a todos los demás en su círculo social. La póliza de seguro de vida a mi nombre era su solución a su crisis financiera, y los licuados de proteína eran aparentemente su método para envenenarme lentamente de una manera que podría parecer causas naturales, o quizás una trágica crisis de salud en una mujer joven sin problemas médicos previos. El Dr. Cole regresó alrededor de las 4 de la tarde con los resultados preliminares de toxicología que confirmaron las peores sospechas de todos. El licuado de proteína había contenido una dosis significativa de digoxina, un medicamento cardíaco al que Adrian tenía fácil acceso a través de sus conexiones en ventas farmacéuticas. La digoxina es particularmente peligrosa porque es difícil de detectar en los análisis de drogas estándar a menos que la estés buscando específicamente, explicó el Dr. Cole, con el rostro grave. En dosis pequeñas y repetidas, puede causar síntomas que imitan varias otras condiciones: náuseas, fatiga, confusión, latidos cardíacos irregulares. Eventualmente, con suficiente exposición a lo largo del tiempo, puede causar un paro cardíaco que podría atribuirse a una condición cardíaca no diagnosticada, especialmente en alguien joven y por lo demás sano que normalmente no se sometería a pruebas cardíacas extensas. El médico continuó explicando que Ethan y yo habíamos consumido suficiente digoxina en ese único licuado como para causar un daño grave si no se hubiera dividido entre nosotros y si no hubiéramos recibido intervención médica tan rápidamente. Tal como estaban las cosas, ambos probablemente necesitaríamos monitoreo cardíaco durante las próximas 24 a 48 horas para asegurar que el medicamento no causara arritmias peligrosas u otras complicaciones. Ambos tienen mucha suerte, dijo el doctor Cole en voz baja. Si usted hubiera consumido el licuado completo sola, como pretendía su prometido, y si hubiera descartado los síntomas como una intoxicación alimentaria o una gripe estomacal, como lo había estado haciendo con las dosis anteriores, es posible que no hubiera sobrevivido el fin de semana. La cantidad de digoxina en ese licuado era suficiente para matarla en cuestión de horas. Hice la pregunta que había estado temiendo desde que el detective Whitmore me mostró los documentos de seguro falsificados. ¿Cuánto tiempo ha estado envenenándome? El Dr. Cole y el detective Whitmore intercambiaron miradas, y el detective respondió: basado en el patrón de los licuados de los sábados por la mañana, que comenzaron hace unos 2 meses, y sus síntomas reportados de náuseas y fatiga después del consumo, creemos que le ha estado administrando dosis subletales durante aproximadamente 8 semanas, aumentando la cantidad gradualmente para evitar síntomas repentinos y graves que pudieran provocar una atención médica inmediata. La dosis de este fin de semana fue significativamente más alta que las anteriores, probablemente porque se estaba impacientando o porque necesitaba el pago del seguro más temprano que tarde para cubrir deudas que se estaban volviendo críticas. El cálculo metódico de todo esto me hizo sentir enferma de una manera que no tenía nada que ver con la intoxicación por digoxina. Adrian me había estado matando lentamente durante 2 meses, viéndome sentir náuseas y cansancio, trayéndome agua y galletas saladas como un prometido atento, mientras esperaba que el veneno se acumulara en mi sistema hasta niveles letales. Había estado planeando mi funeral mientras planeábamos nuestra boda. Me había estado besando de buenas noches mientras imaginaba el pago de mi seguro de vida. El hombre del que me había enamorado, el hombre con el que había estado construyendo un futuro, el hombre al que había estado ayudando a criar a su hijo, me había estado asesinando sistemáticamente de la manera más cobarde y calculada imaginable. El detective Whitmore me preguntó si estaría dispuesta a dar una declaración formal y testificar contra Adrian cuando el caso fuera a juicio. Dije que sí sin dudarlo, y pasé las siguientes horas repasando cada detalle de nuestra relación con el detective y una fiscal de la oficina del fiscal del distrito llamada Rebecca Steinberg, que se especializaba en casos de intento de asesinato. Hablamos de los licuados de proteína, la póliza de seguro de vida de la que nunca supe, las veces que me sentí mal y la respuesta de Adrian, su situación financiera, de la que no tenía ni idea,
pelea, y la rutina de los sábados por la mañana que había sido diseñada para asegurar que estuviera sola y vulnerable cuando consumiera las bebidas envenenadas. La fiscal explicó que Adrian ya había sido arrestado y acusado de 2 cargos de intento de asesinato, uno por mí y otro por Ethan, ya que, con conocimiento, había permitido que su hijo estuviera en la casa cuando había una bebida envenenada en el refrigerador, creando un riesgo previsible para el niño. Su abogado ya está planteando una defensa de que el licuado estaba destinado a ser consumido solo por usted y que no tenía ninguna razón para creer que Ethan bebería algo de él, pero eso no se sostendrá dadas las circunstancias, dijo Rebecca Steinberg, con la confianza de alguien que había procesado docenas de casos similares. El hecho de que guardara digoxina en la casa con acceso a su hijo menor, el hecho de que preparara una bebida envenenada y la dejara en un área común accesible para cualquiera, y el hecho de que su reacción al enterarse de que Ethan había consumido parte de ella fuera de pánico, en lugar de llamar inmediatamente para pedir ayuda médica, demuestra una indiferencia depravada por la vida humana que respalda el cargo de intento de asesinato. En los días siguientes, surgieron más pruebas que pintaron un cuadro aún más oscuro del plan y la desesperación de Adrian. La policía encontró un teléfono desechable en su coche con mensajes de texto a la persona a la que había llamado aquel sábado por la mañana, cuando entró en pánico porque Ethan había bebido el licuado. Esa persona resultó ser su antiguo compañero de cuarto de la universidad, un médico desacreditado llamado Thomas Price, que había perdido su licencia médica 3 años antes por fraude de recetas, y que aparentemente había estado ayudando a Adrian a adquirir y preparar las dosis de digoxina. Los mensajes de texto documentaban toda su conspiración, incluyendo discusiones sobre el calendario de dosificación óptimo para evitar la detección, la mejor manera de falsificar mi firma en los documentos del seguro, y un plan de respaldo que implicaba hacer que mi muerte pareciera un suicidio si el método del paro cardíaco no funcionaba lo suficientemente rápido. Thomas Price fue arrestado por cargos de conspiración para cometer asesinato y distribución ilegal de sustancias controladas. Sus mensajes de texto proporcionaron a los fiscales pruebas de que Adrian había estado planeando esto durante al menos 6 meses, comenzando poco después de que descubriera la totalidad de sus deudas de juego y se diera cuenta de que no tenía forma legítima de pagarlas antes de que sus acreedores tomaran acciones legales, o algo peor. Los mensajes también revelaron que Adrian había investigado mi historial médico familiar, buscando cualquier condición que pudiera hacer que una muerte cardíaca pareciera plausible, y se había decepcionado al descubrir que provenía de una familia de personas que vivían hasta los 90 años sin antecedentes de enfermedades cardíacas. Por eso había necesitado que las dosis de digoxina fueran lo suficientemente altas para asegurar la muerte, pero lo suficientemente espaciadas para poder construir potencialmente un caso de problemas cardíacos no diagnosticados si había una autopsia. Melissa, la madre de Ethan, solicitó la custodia total de emergencia y logró que se suspendieran los derechos parentales de Adrian a la espera del resultado del juicio penal. Ethan pasó 2 días en el hospital bajo observación cardíaca y luego se fue a casa con su madre para procesar el trauma de saber que su padre había intentado asesinar a su futura madrastra y que accidentalmente había puesto en peligro a su propio hijo en el proceso. Melissa lo trajo a visitarme una vez antes de que me dieran de alta, y Ethan me abrazó fuerte y susurró "lo siento" una y otra vez, como si algo de esto fuera culpa suya, en lugar de la maldad calculada de su padre. Le dije que no tenía nada por lo que pedir disculpas, y que probablemente me había salvado la vida al quedarse inesperadamente esa noche de viernes, porque su presencia en la casa había cambiado la rutina y nos había llevado a compartir el licuado en lugar de que yo lo bebiera sola, y probablemente muriera antes de que alguien se diera cuenta de que algo andaba mal. Estuve en el hospital un total de 4 días mientras los médicos monitoreaban mi función cardíaca y continuaban tratándome por la digoxina acumulada en mi sistema de las semanas anteriores de envenenamiento. Mis padres volaron desde Oregón cuando se enteraron de lo que había sucedido, y mi madre alternaba entre llorar a mi lado y expresar su deseo de estrangular personalmente a Adrian por lo que le había hecho a su hija. Mi padre era más callado, pero igualmente furioso, y pasó horas al teléfono con abogados, policías e investigadores de seguros, asegurándose de que Adrian no pudiera acceder a ninguno de nuestros bienes compartidos, ni intentar reclamar ningún derecho sobre propiedades o finanzas que estuvieran a mi nombre. La boda, obviamente, se canceló. Esa tarea recayó en mi mejor amiga, Sofía Chen, quien se encargó de las notificaciones a los proveedores y a los invitados con la misma eficiencia que aplicaba a su trabajo como coordinadora de eventos. La mayoría de la gente fue comprensiva y se horrorizó cuando se enteró del motivo de la cancelación, aunque algunos parecían más interesados en los detalles escandalosos que en mi bienestar. Sofía manejó esas preguntas con una firmeza educada que me hizo agradecer tenerla como intermediaria mientras me recuperaba y trataba de procesar el hecho de que el hombre con el que había estado planeando casarme, en realidad había estado planeando mi asesinato. El anillo de compromiso salió de mi dedo en el hospital y se lo di al detective Whitmore como prueba, ya que resultó que Adrian lo había comprado con una tarjeta de crédito que estaba al límite y ya en cobranza.
Todo en nuestra relación había sido construido sobre mentiras, desesperación y cálculo. Los gestos románticos, las notas dulces, la paciente fusión de nuestras familias, todo había sido una actuación diseñada para que confiara en él lo suficiente como para casarme y hacer desaparecer sus problemas financieros con el pago de mi seguro de vida. Había estado tan ansiosa por creer en el cuento de hadas de encontrar el amor después de años de relaciones decepcionantes que había pasado por alto todas las señales de alerta e ignorado cada instinto que intentaba advertirme que algo no estaba del todo bien. La audiencia preliminar de Adrian se celebró 3 semanas después de su arresto, y asistí con una defensora de víctimas de la fiscalía sentada a mi lado en la galería del tribunal. Adrian parecía más pequeño de alguna manera, disminuido sin el encanto seguro que siempre había proyectado. Su abogado intentó argumentar a favor de una fianza reducida, alegando que Adrian era un hombre de negocios respetado con fuertes lazos con la comunidad y sin riesgo de fuga. La fiscal presentó las pruebas de intento de asesinato, los documentos de seguro falsificados, los mensajes de texto con Thomas Price y la investigación financiera en curso que había descubierto aún más deudas de las que se habían descubierto inicialmente. El juez negó la fianza, citando la gravedad de los cargos y las pruebas documentadas de planificación y premeditación, que sugerían que Adrian era un peligro tanto para mí como potencialmente para otros que se interpusieran entre él y la solvencia financiera. No me sentí triunfante viendo a Adrian ser conducido fuera de la sala del tribunal con esposas y un traje de recluso naranja. Me sentí vacía, traicionada y estúpida por haber creído que alguien como él podría amar de verdad a alguien como yo. La fiscal, Rebecca Steinberg, puso su mano en mi hombro mientras salíamos del juzgado y me dijo algo que necesitaba oír. Nada de esto fue tu culpa. Depredadores como Adrian Thornton son expertos en manipulación y engaño. Eligen a sus víctimas con cuidado y construyen una elaborada falsa personalidad diseñada específicamente para ganar tu confianza y acceso a tu vida. No eres estúpida por creerle. Eres humana y estás viva porque confiaste en tus instintos cuando algo se sintió mal, en lugar de racionalizar su pánico cuando se enteró de que Ethan había bebido ese licuado. El juicio tardó 8 meses en llegar finalmente a los tribunales, y durante ese tiempo tuve que reconstruir toda mi vida desde los cimientos. Me mudé de la casa de Adrian a la semana de salir del hospital, llevándome solo mis pertenencias personales y dejando atrás todos los objetos compartidos y los recuerdos de una relación que nunca había sido real. Encontré un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y comencé terapia con la Dra. Valerie Kirkland, una psicóloga especializada en recuperación de traumas y traición. Las sesiones de terapia fueron brutales y necesarias, obligándome a examinar no solo lo que Adrian me había hecho, sino por qué había estado tan ansiosa por ignorar las señales de advertencia de que algo andaba mal en nuestra relación y en su comportamiento. El trabajo fue a la vez un refugio y un recordatorio de lo cerca que estuve de perderlo todo. Mis colegas en el hospital me apoyaron y se horrorizaron, y mi jefe me dio un horario flexible para asistir a las citas del tribunal y a las sesiones de terapia. Me sumergí en mi trabajo como administradora del hospital con un enfoque renovado, encontrando propósito en los desafíos diarios de la gestión sanitaria y sintiendo satisfacción al resolver problemas que realmente tenían solución, en lugar de intentar arreglar una relación con un hombre que había estado planeando mi muerte. Algunas noches me despertaba recordando el sabor de esos licuados de proteína amargos y preguntándome si había sentido que mi corazón comenzaba a fallar durante esas tardes de sábado cuando estaba tan cansada y con náuseas. El Dr. Cole me había asegurado que me recuperaría por completo sin daño cardíaco duradero, ya que la intervención había sido muy rápida, pero las cicatrices psicológicas eran más profundas y tardarían más en sanar. Ethan se mantuvo en contacto a través de su madre, enviándome tarjetas y dibujos, y finalmente preguntando si podía visitarme una vez que su terapeuta dijera que estaba listo. Melissa supervisó las visitas al principio, claramente insegura de permitir que su hijo mantuviera cualquier conexión con la situación que casi le cuesta la vida, pero gradualmente se fue abriendo a la idea cuando vio cuánto significaba nuestra relación para Ethan, y con qué cuidado me aseguré de que entendiera que nada de lo que pasó fue culpa suya. Había perdido a su padre en la cárcel y había adquirido una comprensión traumática de la maldad humana que ningún niño de 12 años debería tener que procesar, pero era resiliente y valiente de maneras que me rompían el corazón y me daban esperanza simultáneamente. El juicio en sí fue un circo mediático que traté de evitar tanto como fue posible, aunque obviamente se requirió mi testimonio, y terminó siendo destacado en todas las noticieros y periódicos locales. Me senté en el estrado de los testigos durante 3 horas y repasé cada detalle de mi relación con Adrian. Los licuados de proteína, mis síntomas, la mañana del sábado en que todo se vino abajo, y el descubrimiento de sus deudas de juego y el fraude del seguro de vida. El abogado de Adrian intentó sugerir que yo sabía de la digoxina y la había consumido voluntariamente como una especie de montaje elaborado. Pero esa estrategia de defensa se desmoronó bajo el peso de las pruebas, incluyendo los documentos de seguro falsificados, los mensajes de texto con Thomas Price y el testimonio del Dr. Cole y la Dra. Blackwood sobre el tratamiento médico que Ethan y yo habíamos requerido. La fiscalía presentó un caso devastador que incluía no solo los cargos de intento de asesinato, sino también fraude de seguros, falsificación
imprudencia temeraria que puso en peligro a un niño, y cargos de conspiración relacionados con la participación de Thomas Price. Testigos expertos explicaron cómo funcionaba el envenenamiento por digoxina, cómo podía disfrazarse de causas naturales y cómo el calendario de dosificación documentado en los mensajes de texto de Adrian demostraba una clara premeditación y planificación. Expertos financieros detallaron sus deudas de juego y la cronología de su colapso financiero que coincidía con el momento en que había comenzado a investigar pólizas de seguro de vida y medicamentos cardíacos. El jurado deliberó durante menos de 6 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad en todos los cargos. En la sentencia, 2 meses después, se me permitió dar una declaración de impacto de la víctima. La había escrito y reescrito docenas de veces, tratando de encontrar palabras adecuadas para describir lo que Adrian me había robado, más allá de mi salud y seguridad. Me había robado la capacidad de confiar en parejas románticas, mi fe en que las buenas relaciones existían, mi confianza en mi propio juicio sobre el carácter de las personas. Me había robado meses de mi vida planeando una boda que en realidad era un funeral. Me había robado mi sensación de seguridad en mi propia casa, mi tranquilidad, mi suposición de que las personas que decían que te amaban realmente lo sentían, en lugar de verte como un activo financiero a liquidar mediante el asesinato. El juez sentenció a Adrian a 42 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Thomas Price recibió 15 años por su papel en la conspiración. La compañía de seguros canceló la póliza fraudulenta y marcó el nombre de Adrian en las bases de datos de la industria para prevenir cualquier esquema similar en el futuro. Melissa presentó una demanda civil en nombre de Ethan por el trauma y el peligro, y ganó un juicio que proveería para su terapia y educación con los activos restantes de Adrian después de la restitución penal. La casa de Adrian se vendió para pagar sus deudas y honorarios legales, y las ganancias se dividieron entre sus acreedores sin que quedara nada para él o su familia. Pensé que me sentiría satisfecha, o reivindicada, o triunfante cuando se dictó la sentencia, pero sobre todo me sentí cansada y triste por todo el tiempo que había perdido en un hombre que nunca había existido fuera de la actuación que había creado para ganar mi confianza. El verdadero Adrian Thornton era un jugador desesperado y un cobarde que había elegido el asesinato en lugar del trabajo honesto, la bancarrota o pedir ayuda. El Adrian que creía amar había sido una ficción diseñada para explotar mi deseo de compañerismo, familia y romance. Llorar por esa persona ficticia mientras, al mismo tiempo, estaba agradecida de que la persona real estuviera en la cárcel, creó un paisaje emocional complicado que la terapia me estaba ayudando lentamente a navegar. Un año después de que terminara el juicio, estaba mejor, no perfecta, no completamente curada, pero mejor. Había comenzado a salir de nuevo, con cautela, con límites mucho más fuertes y una nueva capacidad para confiar en mis instintos cuando algo se sentía mal, en lugar de racionalizar mis preocupaciones. A Ethan le iba muy bien en la escuela y en la terapia, y todavía me visitaba una vez al mes para nuestras tradicionales sesiones de horneado de galletas de chispas de chocolate. Mi apartamento se había convertido en un hogar en lugar de solo un lugar para esconderme de los recuerdos. El trabajo continuó proporcionando estructura y propósito, e incluso había conseguido un ascenso a administradora senior que conllevaba mayores responsabilidades y salario. Sofía organizó una pequeña reunión en el primer aniversario de esa terrible mañana de sábado, invitando solo a mis amigos más cercanos y a mi familia para celebrar la supervivencia y la recuperación. No hablamos de Adrian ni del juicio ni del envenenamiento. Solo comimos buena comida, contamos historias divertidas y nos recordamos que la vida continúa más allá del trauma y la traición. Mi madre hizo un brindis por la resiliencia, las segundas oportunidades y las hijas que son lo suficientemente fuertes como para reconstruir sus vidas desde los escombros. Lloré, pero fueron lágrimas buenas por una vez, lágrimas de gratitud en lugar de las amargas que había derramado tantas veces durante el último año. A veces todavía me despierto en medio de la noche con el corazón acelerado, recordando el sabor metálico de esos licuados de proteína, o la expresión en el rostro de Adrian cuando se dio cuenta de que su hijo había consumido la mitad del veneno destinado a mí. A veces reviso las cerraduras de mis puertas 3 veces antes de acostarme y dejo las luces encendidas en todas las habitaciones, porque la oscuridad se siente demasiado vulnerable. A veces me pregunto qué habría pasado si Melissa no hubiera llamado esa noche de viernes pidiendo que nos quedáramos con Ethan. Si hubiera bebido todo el licuado sola el sábado por la mañana como Adrian había planeado. Si hubiera muerto pensando que el hombre que amaba estaba de luto, en lugar de cobrando el dinero del seguro para pagar sus deudas de juego. Esos pensamientos son un veneno de otro tipo, y trato de no dejar que echen raíces en mi mente, donde crecerían hasta convertirse en paranoia y aislamiento. Pero estoy aquí, estoy viva. Ethan está a salvo. Adrian está en la cárcel, donde pertenece. Esos son los hechos que importan más que las pesadillas, los problemas de confianza o el complicado duelo por una relación que nunca existió fuera de mi esperanzada imaginación. Sobreviví a algo que debería haberme matado, no por ninguna fuerza o sabiduría particular de mi parte, sino por suerte, por el momento oportuno y por la inesperada pijamada de un niño de 12 años.
Aceptaré la supervivencia como venga, incluso si la victoria a veces se siente vacía. Ladrar Kirkland dice que la curación no es lineal y que no debería esperar despertar un día mágicamente libre del trauma que Adrian infligió. Dice que la recuperación es más como escalar una montaña, donde algunos días puedes progresar y otros días retrocedes, pero la trayectoria general sigue siendo ascendente, siempre que sigas intentándolo. Lo estoy intentando. Algunos días eso es todo lo que puedo hacer, pero es suficiente. Tiene que ser suficiente, porque la alternativa es dejar que Adrian gane, incluso desde su celda, robándome no solo los años que planeaba quitarme con el asesinato, sino todos los años que vinieron después, a través del miedo y la amargura. No sé si alguna vez me casaré, o si alguna vez confiaré en alguien lo suficiente como para fusionar mi vida con la suya, tan completamente como planeaba fusionar la mía con la de Adrian. Quizás eso esté bien. Quizás la felicidad no requiere una pareja, ni una boda, ni el final de cuento de hadas que buscaba cuando lo conocí en ese evento de caridad. Quizás la felicidad se parece a los panqueques del domingo por la mañana con Ethan, o a tener éxito en mi trabajo, o a reír con Sofía mientras tomamos vino los viernes por la noche, o simplemente a despertar y saber que estoy a salvo y que el día es mío para hacer con él lo que elija. Quizás eso sea suficiente. El licuado de proteína con la nota dulce casi me mata, pero la decisión de un segundo de compartirlo con Ethan salvó nuestras vidas y expuso a un monstruo que se escondía detrás de una sonrisa encantadora y gestos románticos. Adrian pensó que era muy listo, muy calculador, tan seguro de que su plan funcionaría y que se saldría con la suya con un asesinato disfrazado de causas naturales. Pero no contó con variables como cambios de horario, o impulsos generosos, o una madrastra que compartiría su desayuno con su futuro hijastro sin pensarlo dos veces. No contó con que lo atraparan, con que lo expusieran, con que recibiera exactamente lo que merecía. Si llegaste hasta aquí, dale me gusta, te lo has ganado.